Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, de esta hora saludamos a Gustavo Cuesta, analista económico, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, Gustavo. Quizá uno de los temas más polémicos, más espinosos dentro de estas mesas de técnicas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas es el relacionado con la focalización de los subsidios a los combustibles. ¿Hay alguna fórmula para que esta focalización sea efectiva? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, usted, a toda su audiencia, un gusto poder estar aquí. Sí, como menciona, el tema de los subsidios a los combustibles es un tema complejo. Ecuador es un país que tradicionalmente ha subsidiado los combustibles, y hoy que se plantea la focalización, la cual no es una mala idea, sin embargo, es un tema que se debe discutir ampliamente, ¿no? Porque si usted revisa las cifras, cerca de $3 millones de dólares al año se van en subsidios, es casi el presupuesto que se destina a salud, ¿no? Entonces, una estrategia de focalización adecuada debe ir, primero determinar qué sectores son los que se tienen que beneficiar, ¿no? Transporte pesado, tal vez de industria agrícola, cómo se va a controlar, porque ahí viene el otro tema, cómo se va a controlar el subsidio, si les voy a dar tag a los vehículos, qué va a pasar si es que algún vehículo falsifica o obtiene un beneficio que le correspondía a otro vehículo. Entonces, no solo es decir focalizar el subsidio, sino viene una estrategia de focalización, de control, de priorización de sectores, qué combustibles voy a subsidiar, solo diésel, solo extra, y cuánto le va a costar al Estado también, además del subsidio, el control de este mismo subsidio, claro, ¿no? Porque esto... Sí, decía usted, Gustavo, el tema de la complejidad que tiene la focalización y cómo se va a ejecutar, la ejecución. Ese es el tema en este momento, porque hay quienes dicen, por lo menos, quien defiende o quien asesora al sector indígena dice se debería hacer de acuerdo al tipo de vehículo, de acuerdo a la placa, de acuerdo al registro que tienen los vehículos en el sistema, etcétera, etcétera. Los señores de las gasolineras o los distribuidores dicen no, esto no va a funcionar porque para eso se necesita un software especial. Las gasolineras en los sectores donde se quiere subsidiar, los sectores apartados, en la región andina, no tienen las condiciones para hacerlo. Decía, los vendedores o los comercializadores de combustible dicen que se le tiene que hacer con una tarjeta electrónica en la que se cargue cupos, como una tarjeta prepago. Entonces, ¿qué es lo mejor? O una mezcla de las dos cosas, porque precisamente ese es el tema que se está debatiendo y al parecer todavía no hay luz verde. Claro, o sea, como decía Fernando, para mí la primera prioridad debe ser primero a qué sectores voy a priorizar. Y ahí debemos entrar a ver qué actividades económicas, dentro de todas las que se dan en nuestro país, requieren un subsidio a la gasolina. Es evidente que el transporte particular privado de las personas no lo requiere, pero actividades productivas puntuales sí. Entonces, para mí lo primero pasa por definir qué actividades, agrícola, transporte, podría haber varias más en la mesa de discusión. Y después, como usted dice, el mecanismo. Porque ahí viene el tema, voy a transferir directamente a la persona y lo voy a controlar con una tarjeta mediante el RUC, si son empresas de transporte. Pero claro, en nuestro país hay un tema complejo en la ruralidad, hay poca información que se tiene, sobre todo de una persona que realiza actividades informales, que no tiene RUC o que no tiene acceso a tecnología. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? Entonces, yo creo que ahí es el gobierno quien debe proponer, en base a sus capacidades, un mecanismo que permita evitarle problemas futuros, porque si vamos a focalizar el subsidio y vamos a tener problemas como los que tenemos ahora, de contrabando, de que va a haber mal uso del subsidio, entonces saldremos de una situación compleja con la que estamos ahorita, que tenemos un subsidio masivo, a una donde tengamos gente que se aproveche del subsidio por falta de control, corrupción, y usted sabe todo el tema institucional en nuestro país, que es complejo, ¿no? Y que sea efectivo el subsidio, es decir, en la práctica, porque conversaba con alguien y él me decía, sí, los mecanismos son importantes, pero al final
que sea efectivo este subsidio, porque ya se dio un plan piloto en Cuenca, donde a un grupo de taxistas se les entregó unas tarjetas de recarga, pero el gobierno no hacía la recarga de esas tarjetas. Entonces, no sirve de nada tener un subsidio que a la postre no es efectivo. Ahora, hay una teoría, Gustavo, a propósito de la eliminación del subsidio a la gasolina súper. Hay una teoría de que la gasolina extra no es subsidiada, que lo que nos están cobrando en este momento es el precio real de la gasolina extra. ¿Esto es real? No es tan así, Fernando, porque si usted analiza por ejemplo, los precios internacionales en promedio de las gasolinas similares a las del Ecuador a nivel mundial o a nivel de América Latina, superan los $4, la equivalente al combustible extra, dependiendo del país, porque también hay países como Colombia, Venezuela, Bolivia que subsidian en mayor o menor medida los combustibles, pero el promedio mundial de un tipo de gasolina como la extra oscila en los 4, 3 y pico, depende obviamente del costo del crudo y de los costos de importación que tenga ese país. Entonces sí, o sea, sí hay un subsidio, hay que ser realistas de que hay un subsidio. Que el Estado, a través de lo que ha dejado de subsidiar a la super, pueda hacer una especie de compensación con el tema de la extra es distinto, pero no es que se está cobrando el precio de mercado o el precio internacional de la gasolina extra y peor aún en el diésel. Entonces ahí sí es una mala información, ¿de acuerdo? El único precio que está liberalizado es del súper en este momento, que corresponde más o menos a lo que se está cobrando en el resto de países de América Latina. Pero la extra sí. Sí, ahora, Gustavo, con la focalización del subsidio a los combustibles, ¿se eliminará el contrabando? Yo creo, y es Fernando, una de las preocupaciones que yo tengo como analista y habiendo visto datos del contrabando de este tema, sí es una preocupación latente, porque yo creo que si no hay mecanismos de control adecuados en la focalización, por eso la implementación, o sea, yo le decía, lo primero es definir qué sectores, lo segundo es el mecanismo. Si el mecanismo no es adecuado en un país donde a veces prima la viveza criolla, la corrupción, yo creo que el tema del contrabando se puede llegar a disparar para favorecer ya no tanto a la persona en Colombia, en Perú, como es ahora, sino a aquellos sectores que van a dejar de recibir el subsidio. Entonces, si yo me dedico a una actividad que no es priorizada por el gobierno, entonces va a haber incentivos para que una persona pueda obtener de forma ilegal ese subsidio o a través de mecanismos y dependiendo de cuál sea la implementación que dé el gobierno. Entonces, yo sí creo que si no hay un control adecuado, o sea, la estrategia de focalización debe ir acompañada de un tema de control al contrabando y sobre todo de control del mecanismo que se va a utilizar, porque puede haber contrabando hacia afuera, pero también el mal uso al interior del país. Así es. Bueno, gracias Gustavo. Gustavo Cuesta, catedrático de la Universidad de las Américas, por acompañarnos, analista económico. Hacemos una pausa y hablemos con más.